Hola, les saluda nuevamente el ingeniero Blondi Álvarez. Hoy le daremos solución a un ejemplo de su libro en donde se requiere determinar la resistencia de diseño en LRFD y ASD de una columna compuesta de dos canales y una placa. Este tipo de columnas compuestas las podemos encontrar en diferentes elementos o sistemas estructurales. Pero lo que veremos hoy es cómo obtener básicamente su radio de giro, su momento de inercia para sacar su radio de giro y poder determinar su relación desde el test. Al obtener su relación desde el test, podremos obtener ya lo que es su esfuerzo crítico de pandeo y poder sacar lo que sería su resistencia a la compresión. Esta es la pequeña parte que podría ser un poquito complicado, pero no imposible. Entonces, este tipo de ejemplos lo podemos encontrar en columnas, como hemos mencionado, que pudiesen requerir de algún tipo de refuerzo o que se necesiten ser compuestas de varios elementos o varias secciones o perfiles estructurales para lograr una doble simetría o una simetría de nuestros elementos sujetos a compresión y lograr una capacidad de la compresión aceptable en nuestros elementos. El grado de dificultad, por así decirlo, es lograr obtener el momento de inercia de nuestra figura compuesta referente a su nuevo centro de gravedad obtenido por la acumulación de perfiles estructurales acomodados en donde nos convenga para lograr una simetría o doble simetría como mencionamos. Recordando un poco de la ciencia de materiales, para poder encontrar este centro de gravedad de la nueva figura compuesta, y testada, o sea, la ubicación de este centro de gravedad. Como podemos ver, este libro o este ejemplo, tenemos una simetría. Entonces, de un lado, si podemos observar, tenemos una simetría y no hay problema alguno a sacar dónde estaría nuestro centro de gravedad de este eje, ¿no? El otro eje, en Y, tendríamos que ver dónde estaría esa ubicación del centro de gravedad. Recordando la ciencia de materiales, como mencionamos, es la sumatoria de los centros de gravedad de cada figura por su área, entre la sumatoria de áreas. Ese sería para encontrar nuestra Y testada o la ubicación de nuestro centro de gravedad en ese eje. Lo que nos pide aquí es centros de gravedad de la figura. Por ejemplo, tenemos esta figura de una placa de media pulgada por 20. Quiere decir que aquí tenemos media pulgada. Y entonces su centro de gravedad se encuentra a la mitad de media pulgada, o sea, a un cuarto de pulgada. ¿Sí? Nuestro centro de gravedad de la figura del canal en este eje se encuentra a la mitad del perfil, que son 18, estaríamos hablando de 9 pulgadas. Tenemos el peralte de 18 pulgadas, entonces nuestra distancia de donde comienza el perfil hasta su centro de gravedad es 9 pulgadas. Su otra ubicación, .877, la podemos encontrar en nuestro manual. Esa información la podemos encontrar en nuestro manual, en nuestra Biblia. Si buscamos el perfil este que estamos hablando, un MC18, MC18 aquí está, por 42.7, 42.7, y estamos hablando que tiene un peralte de 18 exactos. Estamos hablando que tiene una ubicación de centro de gravedad. Si buscamos, aquí estamos hablando de ese centro de gravedad XP, y podemos encontrar .877, es ese valor que estamos encontrando. Entonces estos valores que su bibliografía salen, los podemos encontrar fácilmente de nuestra prontuario de perfiles. Al igual momento de inercia y en Y y en X. Ok. De tal suerte que si estamos hablando
de sacar lo que es el área completa. Estamos hablando de media pulgada por 20 pulgadas. Eso sería el área de nuestra placa, más 2 veces el área de nuestros canales, ya que sean 2. Estamos hablando de 12.6 pulgadas cuadradas. 2. Y esto sería nuestra área total. Hablamos de, si hacemos las matemáticas, 35.2 pulgadas cuadradas. Entonces, la sumatoria de y testada por su área. Estamos hablando, si queremos sacar lo que es la y testada o la ubicación de nuestro centro de gravedad desde este punto de origen, todas nuestras dimensiones las debemos de tomar o referenciar respecto a ese punto de origen. Si decidimos sacarla de este lado, todas nuestras referencias tienen que estar en ese eje. Entonces tenemos que apegarnos a un punto de origen. En este caso vamos a escoger el de arriba. Entonces estamos hablando de y testada de la placa. Estamos hablando de 1/4 por su área. Su área son 20 pulgadas por media pulgada. Son 10 pulgadas cuadradas. Esa sería su área de la placa. Es sumatoria. Entonces vamos a sumar lo de dos perfiles de área de y testada, perdón. Estamos hablando de 9 pulgadas más la media pulgada que estamos aquí, porque estamos separados de aquí a aquí, media pulgada. Estamos hablando de 9 pulgadas y media. Esa es su distancia por su área. El área estamos hablando de 12.6 pulgadas cuadradas. Haríamos estas operaciones y encontraríamos que la y testada 6.87 pulgadas. Entonces aquí estamos hablando de 6.87 pulgadas. Obtenido nuestro centro de rigidez, centro de masas de nuestras figuras compuestas, procederíamos a sacar el momento de inercia respecto a este nuevo eje que estamos descubriendo. El teorema para sacar el momento de inercia de figuras compuestas es el momento de inercia de la figura del que estamos hablando más, o la sumatoria de momentos de inercia más la sumatoria de su área de la figura que estamos hablando por su distancia al cuadrado. ¿Qué distancia estamos hablando? De la distancia que existe de donde conocemos su centro su momento de inercia, perdón, hacia nuestro origen nuevo o traspolado de nuestra figura compuesta. Es decir, si sacaríamos el momento de inercia con respecto a x, estaríamos hablando que conocemos el momento de inercia de la figura del canal, que son 554, no hay necesidad de sacar fórmulas aquí, lo conocemos, 554 pulgadas cuartas, y estas son dos figuras, y una vez podemos complementarlas ahí, más su área, nuevamente estamos hablando de 2 por su área. Su área estamos hablando de 12.6 pulgadas cuadradas por su distancia al cuadrado. ¿Qué distancia estamos hablando? La distancia que existe de este centro de gravedad de nuestra figura que estamos obteniendo en el momento de inercia con respecto a nuestro nuevo centro de gravedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si conozco la dimensión que existe desde aquí, desde nuestro centro de gravedad hasta nuestro punto de origen, que son 9.5 pulgadas, le restaría este 6.87 para lograr obtener la diferencia esta.
le resto 6.87 pulgadas y esto lo voy a elevar al cuadrado. Hago esa sumatoria y tendría el momento de inercia considerando estas dos figuras, puesto que están colocadas en una simetría, ¿sí? A esto lo tengo que sumar lo que aporta la placa en su ubicación. Esto le sumo lo del momento de inercia, es base por altura al cubo entre 12. Si se acuerdan de la fórmula para momento de inercia de una figura rectangular, entonces estamos hablando de la base, son 20 pulgadas, por altura al cubo estamos hablando de que es media pulgada de altura al cubo entre 12. Ese sería el momento de inercia en el eje X, más, sigo con la fórmula, su área, estábamos hablando de que su área 10 pulgadas cuadradas por su distancia al cuadrado. ¿Qué distancia estamos hablando? Nuevamente, la distancia que está desde el centro de gravedad de la figura compuesta al centro de gravedad de donde conozco su momento de inercia. Estamos hablando de que 6.87 pulgadas le restaría un cuarto de pulgada para obtener la distancia que existe desde este centro hasta el nuevo centro. Esto lo elevo al cuadrado, haría esa sumatoria y esas divisiones y obtendría el momento de inercia. Hagan sus operaciones y obtendríamos 1721 pulgadas a la cuarta. Este sería mi momento de inercia en X. Para sacar el momento de inercia en la figura Y, tendría que ser otro. Para el momento de inercia en figura Y haríamos exactamente lo mismo. Para concluir el tema en el eje X, el radio de giro en el eje X, por definición, es raíz cuadrada del momento de inercia en X entre su área total. En este caso estamos hablando de 1721 pulgadas cuartas entre su área total, la sumatoria de las áreas 35.2 pulgadas cuadradas. Pulgadas cuadradas con pulgadas cuartas se me va, raíz cuadrada me quedaría pulgadas. Haríamos estas operaciones 1721 entre 35.2 raíz cuadrada y obtendríamos nuestro radio de giro en X, que en este caso sería 6.99. Este sería nuestro radio de giro en X. El momento de inercia de la figura compuesta que estamos analizando en el eje Y haríamos exactamente lo mismo, solo que en este eje es donde encontramos la simetría y obtendríamos una ecuación un poquito más compacta. Como había comentado, en este eje contiene una simetría, entonces no tendríamos la necesidad de encontrar el valor de su centro de gravedad, puesto que está claramente al centro de la figura. Entonces, para sacar el momento de inercia de la figura, empezaríamos, como sabíamos, con el momento de inercia de las figuras que conocemos. El momento de inercia es 14.3 en el eje Y. Para la figura del canal serían dos figuras de momento de inercia 14.3 pulgadas cuartas más su área por su distancia. Su área, en este caso hablábamos nuevamente, decíamos dos figuras de 12.6 pulgadas cuadradas por su distancia. Y su distancia, en este caso estábamos hablando de que la separación que existe entre canal, espalda con espalda, son 6 pulgadas y la ubicación de nuestro centro de gravedad de nuestra figura es 8.77 pulgadas, 0.877 de nuestra espalda. Quiere decir que la distancia que existe es 6 pulgadas, 0.877.
esto al cuadrado, la suma de aquí a aquí, 6 más 0.877, 6.877. No ocupo la calculadora. Y estamos considerando nuevamente las dos figuras. Ahora la placa, base por altura al cubo sobre 12. Ahora en este sentido estamos en el otro eje. Esto quiere decir que la base en este caso es la media pulgada y la altura serían las 20 pulgadas al cubo entre 12 más su área 10 pulgadas cuadradas por su distancia al cuadrado. ¿Qué distancia al cuadrado estamos hablando? Si está ubicado su centro de gravedad en el mismo eje en que está nuestro eje de nuestra figura compuesta, esa distancia es 0. Entonces esta expresión vale 0. Entonces haríamos esta matemáticas en donde el momento de inercia al hacer estas operaciones vendría siendo 1554 pulgadas cuartas. Nuevamente, el radio de giro en Y estaríamos hablando de la raíz cuadrada del momento de inercia 1554 pulgadas cuartas entre su área total 35.2 pulgadas cuadradas. Y encontramos que si hacemos esa operación obtendríamos que el radio de giro en Y serían 6.74 pulgadas. Ahora, conocido ya su radio de giros en X y en Y, vamos a colocarlos aquí para una mejor referencia. Radio de giro en X 6.99 pulgadas, radio de giro en Y 6.64 pulgadas. Evaluaríamos cuál de estos es el menor para que nos dé un numerando mayor, y en este caso radio de giro en Y es el que utilizaríamos, el 6.64 pulgadas. De esto, dependiendo de su relación de esbeltez, podríamos conocer su esfuerzo crítico de pandeo y poder conocer su esfuerzo a la compresión, su carga máxima en la compresión. Podría hacer las operaciones en ambos, en X y en Y, pero obtendríamos que el valor más desfavorable que obtendríamos es utilizando la radio de giro menor. Entonces, su relación de esbeltez KL entre R, en este caso hablaríamos del eje Y, que es el más desfavorable. Estábamos hablando de que nuestro ejemplo ya nos da la relación, la longitud efectiva de 19 pies. Podríamos asumir que en este caso podría ser una columna que está apoyada en ambos extremos y que tiene una longitud total de 19 pies. Como sabemos, el factor K para una columna apoyada en sus extremos, en sus dos extremos, es igual a 1.0. Entonces, de ahí es donde podremos asumir o tener alguna combinación otra que nos dé esos 19 pies. En este caso, para ejemplificar, estoy poniendo como ejemplo que sea una columna de 19 pies de piso a techo, pero que tengamos las condiciones de apoyo en ambos extremos. Entonces, si tenemos 19 pies entre 6.64 pulgadas, esta operación no la puedo realizar hasta que yo pase a pulgadas mis pies. Entonces haceríamos esta operación y sacamos que es 34.34. Esta operación o este número es adimensional. Pulgadas entre pulgadas me da una adimensional nuestro número. Entonces este KL entre R igual a 34.34 tendría dos opciones. Como lo hemos mencionado, la opción fácil y la más fácil.
por el lado o el camino que vayan ustedes, nuestro valor sería un valor aceptable por el AISC, y entonces tendríamos que obtener su capacidad de la compresión. Si nos decidiéramos por la más fácil, tendríamos que buscar este 34.34 en nuestras tablas, pero si bien recordamos, las tablas vienen en valores cerrados, en donde estábamos con el dilema, digo, ya sea el 34, el 35, ya que no tiene caso hacer una interpolación entre estos dos, o podríamos hacerlo sin temor alguno. Lo que yo les recomiendo es usar un valor más desfavorable, que es la utilización del valor cerrado inmediato superior. Aunque nos dé aquí un 34.0001, yo le recomendaría subirse al 35, y vamos a ver que estaríamos del lado de la seguridad, y matemáticamente, dependiendo de nuestra confiabilidad estructural, obtener un valor más acercado. Entonces, si nos vamos a nuestras tablas, buscamos nuestras tablas. Acuérdense, las tablas 4-22 están en nuestra Biblia, nuestro AISC, en la sección 4 al final, casi antes de empezar con la parte 5, que es diseño de miembros. Atención, están al final. Entonces buscaríamos este valor 35, en donde observábamos que cuando analizamos estas tablas, que van ascendiente, en ascendente, ¿sí? Entonces buscaríamos el valor de 35, aquí estamos el valor de 35, con un tipo de acero, el tipo de acero, si no lo sabemos, si sabemos que es una placa de acero y unos canales, podríamos buscar qué tipo de acero o qué esfuerzo tiene nuestro acero en la primera parte, ¿se acuerdan? En donde podremos buscar los tipos de acero que contiene, y buscamos nuestras tablitas, la 2-4, donde vienen los varios tipos de perfiles, y podemos observar que el MC, como se ven, está en el más negrito aquí. El acero es un tipo acero A36 con un esfuerzo de fluencia de 36 y un esfuerzo último de 58 a 80. Este es el que estaríamos buscando, y corroboramos que la placa de acero, esa placa de acero podremos verlas en otras placas. Aquí está en otra tabla, en donde encontramos igual las placas de media pulgada de 0.75 de acero A36, y es las placas que tenemos. Entonces ambos perfiles estamos corroborando que sean del mismo tipo de acero. Entonces buscaríamos en el acero el perfil de acero A36. Aquí tenemos el grado 35, y el 36 estaremos viendo con un valor de 35. Entonces estos son los valores que estamos buscando, 20.2 y 30.4 en el RFD. Entonces vemos aquí, vamos a poner, LRFD, tenemos un esfuerzo crítico de pandeo, FCR, ya factorizado, y recordábamos que esta factorización o este factor de resistencia, hablamos del punto 90. Este esfuerzo crítico de pandeo ya factorizado, estamos hablando de 30.4 kilolibras, es un esfuerzo por pulgada cuadrada en el RFD. Ya que tenemos las tablas abiertas, buscamos en el ASD, y estamos hablando de 20.2. Este ASD es el esfuerzo crítico de pandeo entre su factor de seguridad, en este caso 1.87 mencionábamos, y hablamos de 20.2 kilolibras pulgada cuadrada en ASD, ¿sí? Entonces lo que nos restaría hacer para sacar nuestra carga última en el RFD es el esfuerzo crítico de pandeo factorizado por su área gruesa.
En este caso estábamos hablando de 30.4 kilolibras pulgada cuadrada por su área gruesa, que hablábamos que era 35.2 pulgadas cuadradas. Haríamos estas multiplicaciones y la carga última es igual a 30.4 por 35.2, y estamos hablando de una carga 1070.08 kilolibras. Esto sería el RFD. Si quisiéramos o si optáramos por lo que sería el ASD, nuestro factor de seguridad es ya 1.67, como mencionamos. Y acuérdense que aquí es la carga nominal o la carga de servicio es igual al esfuerzo crítico de pondeo entre su factor de seguridad por su área gruesa. Y si haríamos estas multiplicaciones, estaríamos hablando de 20.2 por 35.2, y estamos hablando de 711.04 kilolibras. Y esto sería nuestra carga en ASD. Ya sea que escojamos LRFD o ASD, vamos a comprobar que sería lo mismo. Si limpiamos un poquito aquí nuestro pizarrón, dejamos lo que son las cargas. Si hiciéramos un caso hipotético en donde necesitáramos una carga muerta de servicio vamos a poner 250 kilolibras, y una carga viva de servicio de 460 kilolibras, por hacer un caso extremo. Si quisiéramos revisarlo por el RFD, si quisiéramos saber si esta columna es suficiente para que cumpla el RFD o el ASD, haríamos lo que acabamos de hacer, ¿sí? Y comprobar que nuestra carga factorizada o nuestra carga de servicio es superior es inferior a la carga de diseño. Entonces, para hacer una revisión rápida en ASD, pues tendríamos que sacar la carga nominal. En este caso serían los 250 más los 460, y estaríamos hablando de 710 kilolibras, ¿sí? Esto es inferior a las 711 del ASD, quiere decir que ASD estamos bien, ¿sí? Si quisiéramos checarlo por LRFD, si quisiéramos revisar el RFD, estaríamos hablando que una carga última es igual a 1.4 de la carga muerta, 250 sería una combinación, la otra combinación de rigor 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, y eso nos daría como resultado las cargas últimas. Estamos hablando de 1.4 por la carga muerta, 350 kilolibras, y la siguiente carga 1.20 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, y estamos hablando de 1036 kilolibras, y esto es inferior a 1078 del LRFD, y también estaremos cumpliendo con LRFD. Entonces, como podemos observar, ya sea que nos vayamos por el ASD o el RFD, el 99% de los casos
podríamos obtener un valor o el mismo perfil para las solicitaciones de diseño requeridas. Con esto hemos terminado este ejercicio y si pudiesen hacer las preguntas que nos hacemos habitualmente en clase, ¿qué pasaría o qué pasaría si le movíamos? ¿Qué pasaría si requeríamos más carga? Entonces probablemente en vez de una placa de media, a lo mejor con una placa de 3/4 o colocar otra placa aquí abajo si no es suficiente la carga, si tendríamos que soportar más carga de esto, o ver la manera de aumentar el radio de giro para aumentar su capacidad de resistir a la compresión, aumentando su relación desde el test. ¿Sí? Muchas gracias por su atención y nos vemos en clase.